de los casos a fallecer. Bueno, la principal diferencia que está teniendo esta tercera ola, primero es la velocidad de incremento de los casos. En cuestión de menos de una semana estamos viendo que se duplican los casos que se reportan. Esto ha venido aumentando desde la última semana de diciembre. Ya al día de hoy el pico de esa tercera ola, que todavía no para de aumentar, ya superó las dos primeras olas. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, y creo que es la más importante, es que a pesar de que la cantidad de casos está aumentando de manera acelerada y acelerando cada vez más, la curva tanto de casos UCI, pacientes con graves síntomas y de fallecidos, no está aumentando por el momento. Entonces, en la primera y la segunda ola iban a la par. El crecimiento de los casos, si crecía muy rápido, también lo hacían los fallecidos y la ocupación de camas UCI. Hablando ya de números, la ocupación UCI al día de hoy está a nivel nacional rondando el 50%, hay regiones que están definitivamente con un valor mayor, cercano al 80%, pero en este punto, en la primera o segunda ola, estaríamos con una ocupación a nivel nacional sobre el 95% o técnicamente ya el 100%, ¿no? En este caso no es esa la situación y esto le tenemos que atribuir completamente a la vacunación. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, no se pensó en un cerco epidemiológico como sí en otras oportunidades? Quizás no funcionó porque en algunas ciudades, por ejemplo, sí se registra pues cerca del 80 o 90% de la vacunación, pero en otras no. Sí, bueno, en este caso ha habido una diferencia. Sabemos que hace una semana han cambiado nuevamente las restricciones o los niveles de alerta en algunas provincias donde se veía el aumento precipitado de los casos, pero tanto en la primera y segunda ola, cuando se aplicaron estas normas, no se veía un impacto directo y sobre todo inmediato en la disminución de contagios ni tampoco de hospitalizaciones. Ahora, un factor que tenemos y no tuvimos durante las dos primeras olas es la vacunación, ya con un 80% de población con 2 dosis y ya un porcentaje de avance con tercera dosis o dosis de refuerzo. Es creo que la principal medida en la cual tenemos que enfocarnos. Sí, ok. Las recomendaciones para las personas, porque en las próximas semanas este número de contagios va a aumentar progresivamente. Dijo el ministro ya que cada 2 días se podría duplicar. En este caso, por ejemplo, hay muchas personas que están evitando salir, se están cuidando un poco más. ¿Qué otras recomendaciones le podría dar a las personas? Bueno, la principal es quienes no tienen su primera o segunda dosis que vayan a ponerse la vacuna, quienes ya pueden ponerse la tercera que vayan. Luego de esto definitivamente es mantener la mascarilla, una buena mascarilla, lugares ventilados. No hay que confiarse, si bien no se está escuchando de que están aumentando los fallecidos, la ocupación UCI está aumentando en la misma medida que antes, no es una señal para relajarnos ni bajar la guardia en ese sentido. Así que mantengamos todos los controles que hemos tenido desde el comienzo. En este caso, por ejemplo, hay personas que, si bien es cierto, dicen evitar reunirse. ¿También debe ser evitar salir a la calle? Al menos por estas semanas, mientras dura todo este proceso que está aumentando cada 2 días de forma progresiva. Creo que es imposible, sobre todo evitar salir si es que son personas que trabajan. Lo que sí es tomar las medidas necesarias, como siempre se ha aconsejado, con las lecciones aprendidas que hemos tenido en el camino, ¿no? Si es en el transporte público, con buena ventilación, con doble mascarilla, igual en las reuniones, en los centros de trabajo, o sea, es mantener los cuidados y reforzarlos incluso porque esta variante es mucho más contagiosa que las anteriores. Entonces, ¿se confirmaría que a fines de este mes estaría aparentemente llegando a un pico? Se lo pregunto porque en otros países, por ejemplo, el avance era lento y nunca se llegaba a un pico o pasaban, por ejemplo, 2 o 3 meses. Pero se tiene previsto eso de que, es decir, a fines de mes de enero o inicios de febrero, se llegaría al pico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se estabiliza y es que todavía no llega a ese pico? Bueno, hay una previsión ya del ministerio de que en unas semanas estaríamos sobre 150.000 casos por semana, que son más de 20.000 casos por día. Ya al día de hoy estamos sobre 10.000 casos al día en promedio y la curva no para de crecer. Entonces es muy probable de que esta proyección que está teniendo el ministerio se llegue a cumplir para términos de este mes. Al día de hoy todavía no hay ningún punto de inflexión que demuestre que está desacelerando la curva. Es por eso que hay que mantener todos los cuidados al momento. Muy bien. Y siempre y cuando hay que ponerse también la tercera dosis, porque hay personas que, por ejemplo, creen que con la segunda es suficiente. Es correcto, es correcto. Si están ya en la posibilidad de ponerse una tercera dosis,
hay que hacerlo. Hubo una gran acogida en el mes de diciembre cuando habilitaron esta opción y sobre todo con la variante Omicron presente. Todavía se ven puntos de vacunación con colas en las mañanas, personas que están interesadas en querer vacunarse y hay que también promover esto en los demás, en los amigos, en los familiares para que acudan a ponerse una tercera dosis si es que ya están dentro del plazo. ¿Qué opinas sobre la postura del el representante del colegio médico que cada 6 meses habría que colocarse un refuerzo? Y en ese caso también ya estaremos pensando en una cuarta dosis. Es muy probable, ya sabemos que nuestro vecino Chile ya aprobó una cuarta dosis y esto seguramente los estudios lo irán aprobando, comunicando, pero es muy probable que cada 6 meses, cada cierto tiempo tengamos una dosis de refuerzo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Canal L. Buenas tardes. Vamos a una pausa comercial, en instantes regresamos con más noticias.